igual que cada día tentación espiritual. Si las personas conocieran el don de Dios, conocieran a Jesucristo y pudieran alimentarse como tú y yo nos alimentamos cada día de la palabra de Dios, de su amor, el mundo sería otro. Porque Dios nos creó alma, cuerpo y espíritu. Cuidamos mucho el cuerpo, pero el alma y el espíritu nos olvidamos. Como no lo vemos, pues creemos que no existe. Pero tenemos un alma que un día el alma la dio, Dios la dio y un día volverá a Dios. Y ese alma tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias, Señor, gracias. Hoy voy a compartir la palabra de Dios que viene en Juan capítulo 3, versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 28 al 30. Juan capítulo 3, desde el versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Al comienzo del año, todas las personas, viendo la televisión, hablando, ¿no?, entre nosotros, en la familia, entre amigos, todos comenzamos el año pidiéndole a Dios buenos deseos para el nuevo año. ¿Es verdad o no? Yo lo he visto, yo iba por la calle andando y las personas se saludaban. Y yo para este año quiero que... Todo el mundo con buenos deseos. Comenzamos el año con buenos deseos. Porque ante la preocupación de saber qué nos puede deparar el año, todos nos acordamos de Dios para pedirle buenas cosas. Entonces yo iba meditando en este acto que ocurre siempre a primero de año y sentí como la voz del Espíritu y yo dije, Señor, yo también quiero para este año. Y quiero pedirte las palabras de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista, en el versículo 30, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hermano, para este año, el deseo de mi corazón, y yo estoy seguro que para muchos de los que estamos aquí, es menguar para que Cristo crezca. Amén. Yo dije, Señor, quiero menguar para que Cristo crezca. Tu Hijo amado crezca dentro de mí. Hermano, qué honor poder tener por delante un año tan hermoso donde podamos menguar para que Cristo crezca. Aleluya. Gracias, Señor. La vida cristiana, hermano, es una vida gozosa, una vida llena de bendición. Cuando los discípulos de Juan vinieron y le dijeron que Jesús estaba bautizando y que ellos creían que Juan iba a tener celos de Jesús, iba a decir, este se ha puesto a bautizar. Pero Juan era un hombre de Dios. Amén. Juan era un hombre de Dios. ¿Hay algo que diferencia al hombre de Dios o al cristiano de las personas que no tienen a Cristo? Nosotros como cristianos somos diferentes al mundo. La vida cristiana es una vida de revelación, de inspiración y de comunión con Jesús. Amén. Y eso era lo que tenía Juan el Bautista. Tenía inspiración y revelación de Dios.
Y él cuando vio a Jesús tuvo inspiración y revelación de Jesús. Y él dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Qué diferente, hermano. Es vivir la vida de cualquier manera como lo hacíamos antes o como vive el mundo, a vivir una vida inspirado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Aleluya. La vida cristiana es un gozo. Es un vivir cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, disfrutando de la gracia, del amor y de la bendición de Dios. Eso no está pagado con nada en este mundo. Con todo el oro del mundo no se podría pagar esto. Aleluya. Jesús, hermano, es nuestra inspiración, es nuestra revelación. Cuando estamos en Cristo todo cambia. Estar en Cristo es lo más grande que un ser humano puede estar. Jesús entró un día en la sinagoga y dice la palabra de Dios que se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Y de su interior correrán ríos. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es un río de agua viva fluyendo dentro de nuestro interior. Aleluya. Es felicidad, hermano. Es descanso. Es paz. Es disfrutar cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora de la presencia y de la comunión con Dios. Hoy Jesús está aquí, hermano. ¿Lo crees? ¿Cómo está tu fe? Jesús está aquí. Y Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua que yo le daré, que es su vida, será en él una fuente de agua para vida eterna. Amén. Aleluya. Hermanos, nosotros no hemos puesto nuestra fe en una religión. No hemos puesto nuestra fe en algo que se inventaron los hombres. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el Dios creador del universo. El Dios omnipotente que creó los mares, las galaxias y todo cuanto existe, hermano. Ahí estamos tú y yo, en la roca firme que es Cristo. Eso es un deleite, hermano. Es un gozo. Y yo estaba meditando y dándole gracias al Señor. Y digo, Señor, lo que yo deseo es que tú crezcas en mi vida. Yo quiero menguar. Quiero cada día menguar es ser más pequeño. Para que Cristo crezca, tú y yo tenemos que empequeñecer, hermano. Aleluya. Grabemos esto en nuestro corazón. No podemos servir a dos señores. No podemos ser de Cristo y vivir como vive el mundo. No podemos ser de Cristo y tener las ambiciones y los deseos que tiene el mundo. Aleluya. Tú y yo ya somos diferentes, hermano. Hemos bebido del agua viva. No podemos ya vivir del lodo, beber del lodo cenagoso del mundo. Cristo está obrando, como la alabanza que hemos cantado. Él está preparando hombres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que lo amen, que prediquen su palabra, que disfruten de la vida, que vivan con fe. Aleluya. Jesús vive. Él transforma los corazones. No tenemos por qué seguir como las personas del mundo que viven sin Dios y sin esperanza. La vida cristiana es un gozo, es un deleite. Poder levantarte cada día y ser inspirado por la palabra de Dios. Aleluya. Recibir de Dios la gracia y la fuerza para vivir. Gloria a Dios. Juan Bautista tenía inspiración. Aleluya. Y por eso él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Yo quiero, hermano, ese mensaje profético que Juan pronunció por su boca,
los quiero para mí en este año. Es más, oro a Jesús para que esta iglesia sea inspirada por este pensamiento de Juan. Hermano, que tú y yo podamos en este año menguar para que Cristo crezca. Aleluya. Te amamos, Dios, te amamos. Hermano, menguar significa hacernos más pequeños. Menguar es darle el primer lugar de nuestras vidas a Jesús. ¿Estamos dispuestos? Eso es menguar, hermano. Menguar es dejar de vivir para nosotros y vivir para Cristo. Aleluya. Eso es lo que nos está pidiendo Dios en esta mañana. Basta ya el tiempo presente para estar viviendo como vive la gente que no conoce a Cristo, que vive en el mundo sin Dios y sin esperanza. Tú y yo somos diferentes. Señor, tú has llenado nuestros corazones con tu verdad. Somos diferentes, Señor. Menguar es dejar de vivir para nosotros y vivir para Cristo. El apóstol Pablo era consciente de esta verdad. Y él en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, Jesús no es cualquier cosa. Es el Dios Todopoderoso que quiere vivir en ti, vivir en mí. Quiere transformar nuestras vidas, darle a tu vida y a mi vida el valor que se merece el alma humana. Nosotros como seres humanos tenemos un valor importante para Dios. Jesús te ha traído, nos ha reunido en esta mañana, en este lugar, porque quiere hacer de ti, de mí, de nosotros, de aquellos que estamos aquí y que nos ven a través de Facebook. Jesús está preparando un pueblo de hombres y mujeres nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que Jesús dijo de Juan Bautista? Dijo, de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. En Mateo 11:11. Jesús tenía y sabía claramente quién era Juan. ¡Aleluya! Entonces Jesús dijo, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que él, que Juan el Bautista. Pero hermano, Juan el Bautista, cuando le dicen, está bautizando, y él dice, es necesario que él crezca, que yo mengue. Y dice otras palabras muy importantes, mi gozo se ha cumplido. O sea, Juan el Bautista ya estaba diciendo, yo ya he terminado mi ministerio, yo ya me puedo marchar tranquilamente, que él vino para allanar el camino del Señor. Le dijeron a Juan Bautista, le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. Pues entonces, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. Enderezad su senda. Juan Bautista vino a preparar el camino del Señor. Y por eso cuando él vio a Jesús, vio al Mesías. Aleluya. Y le dice, no, Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, Juan, deja que la palabra sea cumplida. Y, aleluya, y Jesús manifestando su humildad, fue bautizado por Juan. Aleluya, gracias Señor, gracias. Hoy con la ayuda del Señor quiero hablar de 4 áreas. Cada uno de nosotros, nadie nos conoce mejor que tú mismo y Dios. Tú y Dios sois los que mejor conocéis. Cada uno de nosotros tiene áreas en nuestras vidas que solo tú y Dios saben, en las cuales tenemos que mejorar, o tenemos que menguar, perdón. Pero yo quiero compartir 4 áreas de nuestras vidas, en plan general,
que yo veo que hay en el mundo y en la iglesia y que nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Amén. Luego hay otras más particulares que cada uno las sabe delante de Dios, pero que también tenemos que menguar. Amén. Pero yo quiero compartir 4 áreas muy importantes. La primera de estas áreas en la que necesitamos menguar es el ego. Hermano, ¿estamos dispuestos a menguar en el ego? El ego es el yo. El ego es el yo que se ha construido en nuestro ser interior a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto ego hay en el mundo, hermano? El ego es lo contrario de lo que Dios nos pide. El ego es la persona que todo lo sabe, que se ve mejor que nadie, que se ve más guapa, más bonita, menosprecia a todos los demás. Sí, está bien, pero como yo, ninguno. Es el espíritu del mundo. Ese ego, hermano, que se ha construido en cada uno de nosotros a lo largo de nuestra infancia y a lo largo de toda nuestra vida, es un ego maligno. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es distinto. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que estimarnos los unos a los otros y valorar al hermano como superior a ti mismo. Ese es el Espíritu Santo. Amén. El ego es mundano. El ego no valora las personas que Dios ha puesto a su lado. Él se ve el más guapo, el más fuerte, el más inteligente. Eso no es bueno, hermano. El ego nos aparta del Dios vivo. Eso es pecado, hermano. Tenemos que mirarnos los unos a los otros con amor. Algunos tenemos un ego tan grande, hermano, que nos impide servir a Dios como Dios se merece. Cuando uno está lleno de ego, le cuesta mucho trabajo servir a Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros somos siervos. Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro maestro, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús no tenía ego, hermano. Él cogió la toalla, se la ciñó en la cintura, se arrodilló con la palangana y el agua y lavó los pies de su discípulo. Y Pedro le dice, Señor, a mí no. Le dice Jesús, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hermano, tú y yo hemos sido lavados por la preciosa sangre de Jesús y por la palabra de Dios. Tú y yo, hermano, no podemos tener ego, porque ejemplo nos dio nuestro Señor. Aleluya. El ego te impide servir a tu prójimo. En la iglesia de Jesús, ¿quién es el que sirve? El que sirve. El que no sirve, no sirve. Así, aunque la palabra sea un rompecabezas, ¿no? Pero es así, hermano. Aleluya. ¿Cómo se ve que uno es siervo? Cuando sirve. Aleluya. Cuando comemos aquí. Vamos, me acerco allí y allí está la hermana Abil fregando, el hermano el otro quitando. Eso es, hermano, sirviéndonos los unos a los otros. Cuando yo comprendí el Evangelio. Aleluya. Hermano, que yo comprendí que el siervo, que soy un siervo y que tengo que servir. Comencé a ayudar a mi mujer de una manera diferente. Durante muchos años yo había estado trabajando y decía, bueno, yo estoy en la calle, mi mujer está en la casa, pero cuando conocí la palabra de Dios, cuando comencé a leer la Escritura, la palabra de Dios me enseñó a vivir como un siervo. El siervo ayuda. El siervo ama, aleluya, y hace las cosas por amor. Qué hermoso es acercarte a tu hermano y decirle, toma hermano, compartí lo que tienes con él. Estás comiendo, no hermano, toma tú primero. Hermano, toma este lugar, ponte el primer lugar para él.
Hermano, eso es lo que tenemos que aprender. Estamos en la escuela del Señor. La escuela del Señor es la iglesia, pero también es el mundo. En la iglesia a lo mejor nos cuesta más fácil. El servir a los demás es más fácil, pero en el mundo es más difícil. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que servirnos. Amén. Entonces el primer área es el ego. El ego que es el yo que ahí tenemos antiguo. El segundo área en la que tenemos que menguar es en nuestro carácter. El carácter, al igual que el ego, ha sido formado a lo largo de nuestra vida, en nuestro vivir cada día. Hemos cogido un carácter. Dios no te quita el carácter cuando nos convertimos. Amén. Pero ese carácter tiene que ir siendo transformado por la palabra de Dios, por el mensaje de la cruz. Tenemos que menguar, hermano. Si hay en nuestro carácter, hay áreas que aún están ahí del viejo hombre o de la vieja mujer, tenemos que menguar. Por ejemplo, si yo soy una persona que se irrita muy pronto, una persona que guarda rencor, o una persona que tiene cualquier cosa de esa, que nos impide, hermano, que podamos vivir plenamente en la presencia de Dios. Tenemos que quitarla, hermano. Nuestro carácter tiene que ser transformado. El carácter es la parte donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones. El carácter tiene que ser transformado, hermano. El carácter tiene que ver con nuestra forma de vivir. Y también se ha formado en nosotros estando sin Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, tenemos que menguar en nuestro carácter y que Él crezca. Amén. Tercera cosa, tercera área en la que tenemos que menguar, a nuestras leyes. Yo me he dado cuenta que como creyente, hablando con uno y con otro, ¿cuántas leyes tenemos los creyentes? No tenemos solamente la ley cristiana, la ley que viene en la Sagrada Escritura, tenemos también nuestras propias leyes. Tenemos que menguar a nuestras leyes, hermano. Nuestras leyes, que una de ellas, por ejemplo, dice, a mí el que me la hace, me la paga. Aleluya. Yo no soy tonto. Yo perdono, pero ahí está, pero no olvido. Yo no soy tonto, yo perdono una vez, pero más, a mí no me la hace más veces. El que me la hace una vez, ya con eso tengo bastante. Hermano, tenemos muchas leyes. Como creyentes en Cristo, tenemos que tener la ley del Evangelio, la ley que viene escrita en la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos demasiadas leyes, hermano, en las cuales tenemos que menguar. El que me busca me encuentra. Aleluya. Yo soy un bravucón. Si alguien me busca, me va a encontrar, porque yo no soy un cobarde. Yo soy, hermano, no tenemos que ser tan altivos ni tan arrogantes. Tenemos que ser como Jesús. Amén. Hermano, tenemos que recordar siempre que estamos en Cristo y que la ley de Cristo está en medio de nuestro corazón. Amén. En el retiro que tuvimos en este campamento, en el mes de agosto, tuvimos un retiro fabuloso con los jóvenes. Pues el retiro era cumpliendo la ley. ¿Y cuál era la ley de Cristo? ¿Cuál era? El amor. La ley de Cristo era servir por amor los unos a los otros. Y esa es la ley que tenemos que cumplir, hermano. No la ley de guardarle rencor a aquel que está hecho algo y esperando el día que lo pueda coger para atizarle tú también. No es eso, hermano. Eso era antes, eso ocurre
fuera de la iglesia, en el mundo, donde todo el mundo mira a su propio bien. Pero en la iglesia no es así, hermano. Jesús dijo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la ley que tiene que haber en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto sus leyes, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para que vivamos ahora de cualquier manera? No, para que vivamos conforme a lo que está escrito en su palabra. Amén. La ley del amor, hermano, es la que tiene que, el único que puede, el cuarto punto, perdón, que me voy a adelantar. El cuarto punto es que tenemos que menguar a nuestra propia justicia. Amén. El número 3 es que tenemos que menguar a nuestras leyes. Y el número 4 para este año es que tenemos que menguar en nuestra justicia. Somos creyentes, hermanos. Hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero tratamos de establecer nosotros nuestra justicia. Cuando alguien nos hace algo, ya nos olvidamos de la palabra del Evangelio. Cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos siempre establecer nuestra justicia. Como dije antes, el que me la hace, me la paga. Aleluya. La palabra de Dios dice en Mateo 7, versículos 1 y 2, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto es importante. No tenemos que juzgar a las personas. ¿Y qué rápido somos para juzgar a los demás? ¿Y con qué vara lo medimos? Porque nosotros no nos medimos con la misma vara. Nosotros nos medimos de diferente manera nosotros mismos. Nuestros actos los vemos de diferente manera cuando lo hacemos nosotros a cuando lo hacen los demás. Hermanos míos, esto no puede ser así. Tenemos que dejar que el juicio lo haga Dios. Y si tú y yo tenemos que ver algo en alguien, tenemos que ponernos en el lugar de esa persona. No está bien decir, mira, criticarlo por lo que ha hecho, y luego cuando nosotros hacemos algo, querer que nos juzguen bien. Con la misma medida con que medimos a los demás, seremos medidos. Tenemos que menguar en eso, hermano. Fuera de nosotros todo juicio a los demás. Hay un solo juez, y es Jesucristo. Y Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si hay alguien que te hace algún mal, dejémoslo en las manos de Jesús. Vayamos a Jesús en oración y pongámonos delante de Él. Amén. Pero nosotros no tomemos la justicia por nuestras manos, porque la justicia es de Dios. Amén. Dios, hermano, ha establecido un día en el cual todos tendremos que dar cuenta a Él de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Gloria a Dios. Hay un día que Dios ha establecido en que todos daremos cuenta a Dios. Seamos creyentes o seamos incrédulos. Pero todos vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, de nuestros actos, de nuestras obras. Eso es así, hermano. Y conforme a nuestras obras, así será la recompensa o así será el castigo. Algunos pensamos que como la salvación no es por obra, que es un regalo de Dios, pues ya los creyentes no tenemos que obrar. No, hermano, eso es una equivocación. Las obras de los creyentes glorifican a Dios. Y tú y yo, Dios nos ha llamado a que hagamos buenas obras. Amén. Porque representamos
a nuestro Señor. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. Pero ¿sabes qué? Que vamos a tener un día en el cual vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y tú y yo como creyentes tenemos que hacer siempre buenas obras, porque las buenas obras es el fruto del buen árbol. Amén. Si alguien tiene que hacer buenas obras, somos los creyentes. Primero, por agradecimiento a Dios, por las buenas obras que Él ha hecho con nosotros, nosotros tenemos que hacerlas con los demás. Al que te pida, dale. Y al que te pida la capa, dale también la túnica. Eso es la Biblia, hermano. Eso no es que nosotros vamos a ser más buenos que Dios. Eso es que nosotros, en nuestro infinito amor a Dios, obedecemos a sus leyes y ayudamos al necesitado. Compartimos pan con el hambriento. Ayudamos al que no tiene. Amén. Eso es así, hermano. Aleluya. Las obras son importantes. Amén. El buen árbol da buen fruto, hermano. No podemos decir que somos cristianos y luego vamos a un pobre y le pegamos una pata. O con el pensamiento lo ignoramos, le damos. No, hermano. Tenemos que ir sembrando en la vida. Aleluya. Y no somos tontos. No somos tontos. Ah, es que se la va a gastar en cerveza. Bueno, mira, hermano, yo le doy porque Dios me dio a mí. Lo que haga con él, con el dinero, es que se lo va a gastar en droga. Bueno, pues hermano, yo voy a obedecer a la ley de Dios. Amén. Aleluya. Es que somos llamados a hacer buenas obras, hermano. Y no podemos escondernos. Aleluya. No podemos hacer otra cosa, hermano. Tenemos que emplear nuestro dinero bien y nuestro tiempo, hermano. Aleluya. Quiero terminar con un versículo que viene en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Que nos dice el apóstol Pablo en la palabra, en Gálatas 4, 19, le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la palabra clave. Cristo sea formado en vosotros. Hermano, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Y para eso tenemos nosotros que menguar. Menguar en estas áreas que yo he compartido y en muchas más. Para que Cristo sea formado. El apóstol oraba por los Gálatas y decía: hijitos míos, cuánto he orado por vosotros y cuánto sigo sufriendo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Hermano, cuando nos convertimos a Cristo, el nuevo nacimiento es el primer paso. Pero luego Cristo tiene que ir formándose en nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Tiene que ir formándose en nosotros. Y esto es un proceso. No es en el momento de nuestra conversión. Viene el Espíritu Santo, nos sella, pero ahora tenemos toda una vida hasta que el Señor nos llame a su presencia, donde Cristo cada día tiene que ir formándose en nosotros. Cada día tenemos que ir menguando para que Cristo vaya creciendo dentro de nosotros. Es necesario que comprendamos esto. Y esto es un trabajo del Espíritu Santo. Amén. La transformación que Dios está haciendo en tu vida y en la mía es el fruto del Espíritu Santo. Es la labor, la tarea del Espíritu. Pero te voy a decir una cosa, para que siempre la tengas presente. Esto es una tarea, es una labor del Espíritu en colaboración con nuestra voluntad. La voluntad que nos ha dado Dios es muy importante. Nunca te olvides de la voluntad, porque Dios ha puesto en ti y en mí, nos ha dado una voluntad para que decidamos. Amén.
Hermano, aleluya. Yo quiero menguar, pero yo tengo que poner mi voluntad para menguar. Amén. Aleluya. Llega el viernes, ahora estamos orando los viernes. Lo digo para que todos aquellos que quieran, que aprovechen cada viernes y vengan a la oración. Porque es un deleite poder venir a la presencia de Dios y poder estar una hora en su presencia, clamando a Él, orando por la iglesia, por los perdidos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo lo que la iglesia necesita. Amén. Aleluya. Hermano, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, pero necesita nuestra voluntad. Amén. Porque Dios es soberano y respeta tu voluntad y respeta la mía. Nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la suya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tú y yo tenemos que sujetar nuestra voluntad a la buena voluntad de Dios. Amén. Porque Dios no te va a torcer a ti el brazo para que tú vengas a la reunión de oración o para que venga un domingo al culto. Dios no es así, hermano. Dios en su infinito amor nos da nos deja para que nosotros decidamos. Amén. Bueno, hermano, pues no hay razón para seguir predicando más. Hasta aquí el mensaje de Dios para hoy. Gracias por vuestra atención, por venir un domingo más